Vamos a abrir la escritura y vamos a pensar en un verso. Vamos a hablar de alabanza, la adoración en el lugar santísimo, sería el tema, o es el tema. Y vamos a pensar en un verso del capítulo 10 de Hebreos. En el verso 19, hablando de la entrada al lugar santísimo como un privilegio del sacerdocio, ya no solo del sumo sacerdote, sino del sacerdocio. Usted sabe, el sacerdocio no tenía derecho de entrar al lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero dice aquí, así que hermanos, del capítulo 10 de Hebreos, verso 19, así que hermanos, teniendo libertad, ahora tenemos libertad, para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él y vivo, que Él nos consagró, por el velo, esto es, por su carne. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Desde luego tenemos que decir algo previo para hablar de la alabanza y la adoración en el lugar santísimo. En el lugar santísimo no había alabanza, había adoración, no había alabanza. Era un mover del sumo sacerdote en el tabernáculo y en el templo, casi silencioso. Tan silencioso era que se le ponía campanitas al vestuario o vestido del sumo sacerdote para oír que estaba oficiando, porque el velo estaba tapando la vista de todos los sacerdotes. Esa era la figura antigua. Pero ahora tenemos un camino nuevo, dice. Y el camino nuevo es vivo, aunque el que lo abrió tuvo que morir. Pero esa ruptura o rasgadura del velo indica que ahora no hay lugar santísimo separado del resto del tabernáculo o del templo. Y por eso tenemos que compararlo con el tabernáculo de David, porque el tabernáculo de David era una tienda que no tenía tampoco separaciones, sino todo era lugar santísimo. Por eso David se podía dar el gusto de cantar y alabar y adorar en la cama, o donde estaba el arca del pacto, que era el lugar específico donde estaba la tienda, en el jardín de su casa. Ya no era asunto de ir cada año ni de buscar al sumo sacerdote, sino de entrar cada sacerdote a hacerlo. Ahora, es curioso, muy curioso, que nuestro sumo sacerdote, que ahora nos oficia, no nos lleva al lugar santísimo de ningún templo, ni mucho menos del templo de Jerusalén, porque no hay. Nos lleva al verdadero lugar santísimo. También debe ser entendido y curioso que el Señor Jesucristo no conoció el lugar santísimo del templo, y es el verdadero sumo sacerdote. Entonces está señalando, indudablemente, que no es asunto de lugares terrenales. Ahora la adoración en el lugar santísimo es que, como el que abrió el camino se entregó totalmente para entrar al lugar santísimo, no era sacerdote de esa clase, no era del sacerdocio arónico, pero abrió el camino para el sacerdocio nuevo. Quiere decir que ahora viene un sacerdocio que se llama Melquisedec, y ese sacerdocio puede entrar media vez muera al mundo. Por eso Cristo, para entrar al lugar santísimo, murió. Amén. Eso quiere decir que tiene que haber una entrega total. Consagró el camino nuevo, lo separó para Dios. No es el lugar santísimo, no es lugar de pecadores, pues. No es lugar de gente contaminada.
Es un lugar donde se va a adorar en espíritu y en verdad, habiendo sido apartado para Dios. O sea que hablamos de adoración y alabanza y vemos que todo el pueblo lo hace, pero ¿cómo lo estará haciendo? ¿Lo estará haciendo en consagración? Si lo hace en consagración, está en el lugar santísimo. Si no lo hace en consagración, lo está haciendo fuera de lugar. Entonces no importa cómo cante, no importa cómo alabe, no importa qué haga, no se lo aceptan. Interesante. Por supuesto que hay, ahora tenemos que hablar de eso, hay que exponer en el último salmo que la alabanza, la adoración, la manera de entrar a la presencia de Dios es una manera que se describe en los salmos de alabanza, el específico de alabanza. Por ejemplo, el Salmo 149 habla de la alabanza con corro, o sea, con danza de grupo. No vemos mucho eso acá nosotros, ¿verdad? A veces sí veo yo grupos, pero que se enganchan en corro y danzan, como la danza tiene que ser rítmica y tiene que ser acompasada, pues puede inclusive ensayarse. Esa es la danza que se puede ensayar, no el baile. El baile es individual y ese no importa que no lleve el ritmo que otro lleve, porque es individual. Pero en cambio el corro, y aquí lo dice el Salmo 149:3, alaben su nombre, y dice que los hijos de Sión, nada más, alaben su nombre con corro o danza. Por ejemplo, alégrense cada uno, el Salmo 149, canción nueva, alabanza congregacional de los santos, gozándose, oiga bien eso, no solo tocando instrumentos, no solamente cantando mecánicamente, sino gozándose en el canto, en la manera de entregarlo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay o debe haber un sentir de la alabanza. Indudablemente, cuando habla el Salmo 150 de instrumentos de distinta clase, y habla el Salmo 149 de modular en la garganta, con la garganta, y dice que habrá filo de espadas en las manos para aprisionar reyes enemigos. Quiere decir que la alabanza tiene poder contra el enemigo. Amén. No solamente era cuestión de llevar armas en aquel tiempo, sino que se ganaban batallas alabando frente al enemigo. Alabanza multitudinaria que hacía impacto y que entonces el enemigo tenía que sentir como que había armas poderosas en el pueblo de Dios. Bueno, todo esto lo estamos diciendo porque la adoración es exclusivamente del lugar santísimo. Y el lugar santísimo no es un lugar geográfico, dijimos ya, puede ser debajo del firmamento, ahora puede ser en congregación, puede ser en casa, en cualquier lugar, pero una adoración en espíritu y en verdad. Y una adoración que es del espíritu. El espíritu adora, el alma alaba y el cuerpo se suma para expresarlo. Amén. Nadie puede decir, por ejemplo, es que yo alabo por fe, o yo adoro por dentro. No. Tiene que haber alguna expresión. Por supuesto que no estamos diciendo que hasta que una persona se expresa, realmente tiene aquello que quiere expresar. A veces lo tiene y no sabe cómo expresarlo. Pero tiene que haber una enseñanza para la expresión. Usted sabe, hermano, que hay quienes les han enseñado precisamente
les han enseñado la no adoración, no alabanza. Les han enseñado que no puede ser alabar, digamos, ruidosamente. Y entonces se cohíben. Y cuando alguien de los que sabe y tiene libertad de adoración y de alabanza va a otro lugar donde no lo hacen así, como que desentonara, ¿verdad? Y todo el mundo se le queda viendo, pero realmente la pauta no es cómo lo hacen en las congregaciones. La pauta está en la palabra, cómo debe hacerlo la congregación. Gloria a Dios. No hay manera, hermano, de expresarse sino para ser entendido. ¿Para qué se va a expresar? Si, digamos, usted siente el gozo y la alegría, pues la siente ya llenó el cometido. Pero ¿por qué usted se expresa? Porque quiere que otros se den cuenta de su alegría y de su gozo. No veo yo otra razón, pues. Entonces, no es que vamos a aumentar con el salto, con la expresión, el gozo y la alegría, sino que lo vamos a mostrar. Amén. O sea que no estamos haciendo eso para sentirnos gozosos, sino estamos haciendo eso porque estamos gozosos. Gloria a Dios. El borracho, ¿por qué canta a medianoche, a las 3 de la mañana, cuando debiera estar dormido? ¿Por qué canta? Porque el vino le hace un gozo, aunque es artificial, y lo expresa, aunque sea una hora inoportuna, pues. Lo está sintiendo. Entonces no puede ser de otro modo cuando dice la Biblia que no os gocéis con vino, mejor sed llenos del Espíritu. Bueno, está diciendo, vas a tener un gozo en la adoración, en la alabanza, en lo que sea, que no te lo va a provocar el licor, que no te lo va a provocar un motivo temporal, sino te lo va a provocar el Espíritu. Amén. Y no causa dolor. ¿Cómo le llamarán en otros países? No sé, nosotros le llamamos, y no hay goma. No hay estragos. Este vino celestial es tan fino que no causa ninguna reacción. Aleluya. Después de haberse gozado en el Señor, después de haberse llenado de expresiones en la noche, quizá a altas horas de la noche, y va a dormir, y otro día amanece lleno de gozo, amanece tranquilo, pero vaya a ver usted cómo amaneció el que tomó vino, y peor si no es de calidad, ¿verdad? Amanece como que se está muriendo. ¿Y qué se hizo? La euforia de la noche se fundió. ¿Y qué se hizo? El problema se puso más grande, porque ahora debe más. De tal modo, hermano, que el Señor está invitando a que nosotros tengamos una manera óptima de expresar nuestra alegría. Ahora, por supuesto, en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un estado, una actitud, más que un lugar, en que vamos a sentir como estar en el cielo, como que no hay nada mejor que ese momento. Sin embargo, los requisitos son muy fuertes. Los requisitos son, por ejemplo,
morir al mundo, consagrado, santificado por el Señor, apartado, luego estar limpio, confesando sus pecados, abstenerse de muchas cosas que el Señor especificaba a los que se acercaban al altar. Entonces no es nada más, hermano, de expresarse. Debe haber gente, y ojalá aquí no la haya, que la expresión o el expresarse es una manera de disimular el fracaso. Hay gente que, por ejemplo, va a ver Santa Cena, reunión de Santa Cena, muchos vienen a gozarse, son los servicios más concurridos, gracias a Dios, pero hay quienes, para que no los noten, que no pueden tomar Santa Cena, no la van a tomar, no llegan. Es una manera de disimular. Pero ¿sabe qué es eso en cuanto a la adoración y culto a Dios? Es despreciarle su mesa. Como que el Señor te estuviera diciendo, ven, cena conmigo, te invito. Ven hoy en la noche. Ah, no, yo me quedo en casa. O no participo. Sería como que le invitara a alguien a usted a su casa a comer y que usted llegara y no comiera, pues. O que dijera, no, yo como en mi casa. Yo no voy a... Es una afrenta. Entonces, el Señor quiere que hagamos un culto, primero racional, y segundo, un culto completo. El culto racional y completo es el culto que engloba la alabanza y la adoración. Es decir, cuando hay un culto sin alabanza y sin adoración, no es culto completo. Aquí en Hebreos 10, que estábamos tomando como en algún aspecto, yo quisiera que usted me acompañara para ver estos detalles de la adoración en el lugar santísimo. Fíjese que es tan claro que no hay necesidad ni siquiera de comentarlo mucho. Dice que tenemos libertad para entrar. Ya se ganó la libertad. Ya no es asunto, ¿seré yo digno o no seré digno? Porque si ya Cristo nos hizo dignos o nos tuvo por dignos, tengamos libertad de entrar. Eso quiere decir que usted puede negarse esa libertad. Tengamos libertad. Como que le digan a usted, mire, pase adelante, pero si no entra, usted se niega a esa libertad. Dice ahí claramente, para entrar a esa posición del santuario celestial. Dice, libertad para entrar por la sangre de Jesucristo. Nadie tiene mérito suficiente para venir en la noche, a la hora que sea, y alabar y adorar al Señor. Sería descalificado inmediatamente. Sería algo inexplicable. Es por la sangre de Jesucristo que usted y yo hemos sido hechos dignos. Aleluya. Aleluya. Así que aleluya, gloria al Señor. Hay que quitar esa falsa humildad que dice es que yo no soy digno. Yo no soy digno de tomar la Santa Cena, pero ¿a qué humildad? Y nunca son dignos. Si dice que el Señor nos está invitando y nos está dando la dignidad, ahora por su sangre, claro, si fuera por nosotros no. Pero quiere decir que una vez llegado a la mesa del Señor, usted va a participar. Si tiene escondrijo de pecado, si tiene algo que no ha confesado al Señor, le va a hacer daño a la Santa Cena, pero daño relativo. Le voy a explicar por qué. Porque es un daño, una disciplina momentánea, por fuerte que sea, para que quede limpio y no tenga dolor eterno. Entonces vale la pena ir y no eludirla. Hay gente que no la voy a tomar porque me puede pasar algo y como dicen que es juicio también y que no sé cuánto, entonces le evaden. Pero lo que está haciendo, evadiéndola, es
preparándose para una cosa mucho peor. Porque lo que está anticipando el Señor te quiero corregir ahora, hoy, para que estés libre de entrar al lugar santísimo y sentir mi presencia. Así que la próxima Santa Cena, no deje de venir y participe. Gloria a Dios. Ese camino que Él nos abrió, Cristo lo abrió. No había por qué entrar ahí, pero como se rompió el velo, allá va uno para adentro, ¿verdad? Pero ese camino que Él nos consagró es nuevo. ¿Cómo nuevo? Y entonces, ¿por qué camino entraron los que se salvaron antes que el Señor rompiera el velo? Pues entraron por este mismo, o van a entrar por este mismo. Pero ellos no tenían todavía esa libertad, porque el velo no había sido roto. Nosotros tenemos la dicha de que ya encontramos el velo roto, hermano. Ahora, entonces ellos entraron por fe, antes, porque no entraban de otra manera, porque se atenían al sacrificio de la sangre de Cristo, que vendría después, y que lo miraban en los corderos. Bueno, entonces ya ahí tenemos que ellos se anticipaban, pero no entraban literalmente, como los que entramos literalmente. Ahora, oiga esto, usted y yo no conocemos el lugar santísimo, del templo, del tabernáculo, ni siquiera conocimos los edificios, pero tampoco Cristo los conoció. Él no entró. Entonces quiere decir que nos está preparando para una entrada. Por eso dice que nos ha sentado en lugares celestiales. Usted todavía no ha ido al cielo, ni yo tampoco, pero ya podemos entrar de alguna manera. Tenemos acceso. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es como que si usted le diera una encomienda a alguien y le dice, mire, yo no puedo entrar ahí, vaya usted y entregue este papelito. Ese era antes. Se lo daban al sumo sacerdote y el sumo sacerdote entraba, pedía, regresaba y decía bendición. Bueno, pero ahora usted no tiene que dar el papelito, sino que usted, si quiere hacer el papelito, pero usted mismo entra. ¡Aleluya! Usted mismo entra. Tenemos acceso detrás del velo, porque es un camino nuevo y vivo. Antes, el cordero que entraba, mejor dicho, que llevaba el sumo sacerdote, era muerto. Era un corderito muerto, degollado. Pero ahora nuestro cordero está vivo. Entonces ahora el camino lo recorre él vivo, pero dice que rompió con su cuerpo el velo. Entonces quiere decir que murió, pero resucitó para entrar. Aleluya. Fíjese, hermano, que cuando el Señor murió en la cruz, y no estamos apartándonos de la adoración. Cuando el Señor murió en la cruz, el velo no estaba roto. Él no era sacerdote de ese orden. Rompió el velo cuando murió. Hasta las tumbas se abrieron. Pero, hasta que resucitó, fue constituido sumo sacerdote. O sea que él vino como sacerdote de Melquisedec. Y de la tumba sale como sumo sacerdote. Ascendió. Ahora es nuestro sumo sacerdote. Lo maravilloso, pero maravilloso, es que nuestro sumo sacerdote entra y nos invita desde el lugar santísimo a que entremos. El otro que había antes no invitaba a que entrara nadie porque no podía. Y otra cosa maravillosa, no solamente invita a que entremos a adorar y alabar al lugar santísimo, sino que Él se baja
a alabar con nosotros. Gloria a Dios. Cuando cantamos y alabamos y adoramos, el Señor está en medio alabando y adorando al Padre. Ahora, imagínense qué responsabilidad de los que dirigen alabanza, de los que tocan, de los que cantan, que ellos tienen que ponerse a tono con lo que Cristo haría. ¿Y usted cree que Él va a hacer cualquier adoración musical? Por eso yo no creo en el rock cristiano, ni en la música que a veces es completamente chocante. ¿Por qué? Porque el Señor está alabando con nosotros. Le estamos poniendo música a Él. ¿Y qué diría? Yo digo que miraría, Señor, ¿y esa música? ¿Y por qué están poniendo eso? Ya nos han llegado por ahí peticiones que las transmisiones hemos tenido dificultad. Acuérdese, si usted tiene música buena, pues aporte, la verdad, porque tenemos dificultad porque no tenemos suficiente música. A pesar de que no hay música muy adecuada. Entonces tenemos que estar buscando y a veces no se encuentra y que por ahí ponen, bueno, usted ya sabe, las guerras es. Pero nosotros deseamos solo música que agrade al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la adoración y la alabanza es en el lugar santísimo. Gloria a Dios. Quiere decir que a donde quiera que usted vaya, consagrado, entregado, lo hace lugar santísimo. Amén. El jardín de la casa de David nunca fue lugar santísimo, no, sino hasta que estuvo el arca del pacto. Porque era la presencia de Dios ahí. Entonces David se bajaba y sabía que lo que había ahora en su casa era lugar santísimo, aunque no estuviera en el templo. Amén. Ahora, esto quiere decir que aunque usted no debe dejar, y ese es el contexto, aunque usted no debe dejar de congregarse para adorar juntos y alabar juntos, puede y podría usted alabar en cualquier lugar. Le voy a leer el Salmo 150, me parece. Vamos a ver cómo dice la adoración y la alabanza. Mire cómo dice. Alábale a Dios en su santuario. Ahí es muy importante porque es el lugar adecuado, porque es el lugar donde se va a hacer eso, porque ahí está uno más cómodo, mil razones. Pero dice también lo mismo, alabadle debajo de la extensión de su fortaleza. No, hay otro más claro, hermano, donde dice alabadle, vamos a buscarlo acá, dice alabadle a Jehová desde los cielos, el 148. Y luego dice alabadle en las alturas, mire, no solo en un templo, pues. Alabadle todos sus ejércitos, sol y luna, alabadle cielos, y está diciendo todos los ámbitos en donde el Señor puede ser alabado. Entonces no necesita usted solamente alabarle en la congregación. Pero el contexto de Hebreos dice, no dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. Entonces, si usted quiere alabar a Dios plenamente, con corro, lo más probable es que si usted está solo en la casa, no puede hacer corro. Podrá danzar usted solo, pero corro no puede hacer porque es grupo. Ahora se imagina que todo esto se volviera un corro. Toda esta cantidad de gente que hay aquí esta noche, corro, grupo y grupo. Hermano, Los Ángeles creo que se quedarían a pasar la noche acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Quiere decir que aunque no está habilitando un solo lugar, el Señor, no es en cualquier lugar tampoco. El lugar tiene que ser limpio, el lugar tiene que ser agradable a Dios,
donde sea, en la casa, en la calle, volando en un avión, en los cielos. Entonces, lo que está precioso es que ahora es la época, en la restauración del tabernáculo de David, que no hay limitaciones más que la decencia. Y debe usted entender, y yo debo entenderlo y enseñarlo, que la alabanza y la adoración debe ser, hermano, consciente. ¿Alguien pierde el sentido? Me dijo una persona por ahí, es que yo tuve un éxtasis. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué sintió usted en el éxtasis? Pues no sentí nada porque me fui. Lo peor es que ya no regresó. Bueno, le voy a explicar eso. Si el éxtasis es una pérdida de conciencia, eso no es el espíritu. El éxtasis inmoviliza a la persona y la tiene ahí quizá botada en el piso y pareciera que no estuviera oyendo, que no estuviera sintiendo nada, pero está sintiendo, está consciente, está oyendo. Lo que pasa es que no puede conectarse con el mundo que dejó hace unos minutos. En cambio, cuando los espíritus que quieren imitar esas cosas hacen eso, lo dejan inconsciente. Esa es la diferencia. Los famosos trances. Por eso, una persona que está en éxtasis del Señor y los hay, está consciente. Y puede dominarse en un momento dado, aunque no puede expresarse. Y anda volando, saber por dónde, pero está como en el subconsciente. Amén, amén. Es decir, no se quede en blanco aquello ahí. Y esa es parte de la adoración y de la alabanza. Los éxtasis, o le llaman en otras versiones raptos de entendimiento. Eso quiere decir que se pierde el entendimiento para uno seguir platicando. Si vino el éxtasis, quedó ahí ya no está platicando lo que estaba platicando. Rapto de entendimiento, pero su espíritu está consciente, está conectado. Un aplauso al Señor, eso es lindo, maravilloso. Gloria a Dios. En algún lugar, alguien iba a golpear a otra persona con una maceta. Ya llevaba la maceta en el aire para darle a otro hermanito por ahí. Y dijo que no se podía controlar. Entonces le tuvo que decir, pues entonces no es el Espíritu Santo. No es el espíritu dominado por el Espíritu Santo. Es un espíritu rebelde, es un espíritu descontrolado, es un espíritu burlón, lo que sea, y hay que echarlo fuera. Porque lo que es de Dios conserva la línea de la decencia. Muy bien, gloria a Dios. Ahora, algo muy interesante, hermano, que le va a gustar a usted. No solamente se dominan los espíritus inmundos, o los que pelea la iglesia, increpándolos. Claro, en el nombre del Señor sí se toma la autoridad, pero oiga bien, eso puede hacerse también alabando. Hay un rey por ahí que lo está a usted fastidiando. Y cuando digo rey me refiero a una potestad, como dice aquí en el Salmo 149, o vamos a ver, en el 49, 149, dice, para hacer, mejor lo leo el pedazo completo, gozarse han, verso 5, los piadosos en gloria o con gloria, cantarán sobre sus camas. Hasta ahí se puede también, mire. Ensalzamiento de Dios modularán en sus gargantas. Es una alabanza. Pero oiga qué dice. Y espada de 2 filos habrá en sus manos. No va a ser que le va a aparecer una espada en la mano, sino que sencillamente va a haber poder. ¿Para qué? Oiga, ¿para qué? Oiga, ¿para qué? Para hacer venganza en las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar
sus reyes en grillos. Eso no es ir a coger prisionero a un ser de carne y hueso. Es dominar con la alabanza a las potestades que están negativizándote. Gloria al Señor. Ha habido, hermano, en los relatos bíblicos, ha habido victorias en donde el Señor ordenó, por ejemplo, a Josafat. Josafat estaba muy afligido porque era una multitud de enemigos que venía. Y le dijo, no tengas miedo, Josafat. Nada más pon adelante, en primera fila, frente al enemigo. Qué fácil es sin enemigo enfrente. Toreros sin toro hay muy buenos. Pon ahí alabadores, que alaben y alaben. Y entonces puso a todos los de Judá, los puso adelante, y empezaron a alabar y a alabar, y el enemigo se venía acercando con lanzas. Muchos se han de haber callado, ¿verdad? Se venía acercando el enemigo. Alaben, alaben, alaben. ¿Hasta qué punto hubiera alabado usted? Ya a 2 metros de distancia están huyendo. Pero ellos se aguantaron. Y el enemigo fue barrido por Dios. Aleluya. ¿Acaso se disparó en Jericó? ¿Verdad que no? Y cayó la ciudad. Pero usted sabe que en Jericó hubo 2 fases. La primera fase fue pelea espiritual. No hubo lanzas, no hubo flechas, hubo cantos, hubo adoración, hubo todo lo que usted sabe que hubo, ¿no? Pero cuando cayeron los muros, ¿qué hubo? Ahí sí hubo batalla. Porque el pueblo de Dios tiene una fase, primero victoria en el espíritu. Y después viene la victoria literal cuando Cristo regrese. El enemigo va a ser eliminado totalmente. No va a haber nadie que levante cabeza. Pero ahora no es la época. Ahora es el tiempo de vencer espiritualmente. Gloria a Dios. No se le va a ir la mano, hay que vencer espiritualmente. No es el puño cerrado y proyectado, sino el puño abierto y adorando y alabando, y alabando y alabando. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso hay que aprender a alabar y a adorar. Cuando el Señor nos permitió ir a Israel, allá se danza en corro. Lo más emocionante para mí fue ver ancianitos, de pelo bien blanco, barba blanca, y que apenas se podían tener en pie, danzando, pero con todas sus fuerzas, con jovencitos de 15 años, así brazo con brazo, rosados los muchachos ahí, sin barba todavía, y danzaba el viejecito y el joven, y jovencitas de 15, 16 años, tal como dice la Biblia, que la doncella, alegre, el anciano y el niño. Usted se imagina que cuando se esté restaurando totalmente el tabernáculo de David, se va a danzar en corro, quitamos todas las sillas, y haga su corro, no corro. Va usted a enlazar su brazo con el otro, no lo vamos a hacer esta noche porque no daría tiempo. Pero enlaza su brazo con el otro con el otro, y aquí tenemos una rueda, y otra rueda, y otra rueda, y otra rueda, y danzando, y danzando, y danzando, y danzando. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso sí que debe ser hermosísimo, ¿verdad? Si verlo es emocionante. Yo los veía a estas personas allá en Israel danzando hasta de espaldas. Yo no sé cómo no chocaban. Se iban danzando y danzando de espaldas, de espaldas, de espaldas. Después para el frente, para el frente, para el frente. Y yo mirando, hermano. Si me hubiera metido ahí, me agarra el remolino. ¡Gloria a Dios! Y ellos por un Mesías que esperan. Y nosotros por uno que ya tenemos. ¡Aleluya! ¡Ya está acá! ¡Ya está acá! ¡Aquí está en medio de nosotros! ¡Gloria a su nombre! ¡Aquí está!
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte. Un aplauso. Aquí está Él. Ahí está Él. Gloria a Dios. Si usted y yo tuviéramos el privilegio de verlo con los ojos físicos aquí en medio, ¿cómo estaría usted esta noche en el servicio? Usted le tocaría el manto, usted se iría detrás de él, qué mensaje ni qué nada, usted se iría detrás de él, ¿verdad? Llegó el endemoniado aquel de la sinagoga. Y entró el Señor a buscarlo. Se acabó el servicio para él. Porque pegó un grito el demonio, liberó el Señor a ese endemoniado. Ese endemoniado no se quedó ahí más. Se fue detrás del Señor y dejó al otro con el bosquejo en la mano. Al que estaba predicando. Porque lo que realmente quiere uno es, cuando va a las congregaciones, cuando está en su iglesia, cuando va a buscar, lo que quiere uno realmente es un encuentro con el Señor. ¿O viene a otra cosa usted? Usted espera un día verlo, ¿no? Aunque Él está aquí, pero un día esperamos verlo. Ah, y esto sí se va a poner bueno. Fíjese, hermano, que el Señor, en su primera venida, quería que todos se le acercaran y quería darse a conocer a todos. Yo digo cuando estaba antes de la cruz. Pero como no todos quisieron, lo abandonaron, lo crucificaron. Bueno, pero ¿qué pasó cuando resucitó? ¿Cuántos hubieran querido verlo? Solo lo vieron 500 de los miles de antes de la cruz. Y es que a esos 500 se les hizo visible, dice la Biblia en Hechos 10, 40 en adelante. Se hizo visible a ellos porque iban a ser sus testigos que había escogido de antemano. Entonces quiere decir que esos 500, fíjese bien, hermano, 500 se les manifestó. Pero no todos los 500 recibieron el bautismo del Espíritu. 120. Ahora, entonces hubo escogidos de entre los escogidos. O sea, de entre los miles que lo vieron físicamente, miles y miles y miles, sacó 500. De los 500, sacó 120. Y los llevó al aposento alto. A esos 120 mandó al mundo. No a los 500. Porque este grupo selecto, muchos llamados, pocos escogidos, iban a ser dotados de enseñanza, de alabanza por el Espíritu Santo, iban a ser llenos del vino, iban a salir al mundo, no con un evangelio de liberar un pueblo, no con un evangelio de liberar una nación, con un evangelio de liberar los universos, y con un evangelio con poderes, en todo el sentido de la palabra. De tal manera, hermano, que es una comisión grandísima, no es la comisión de antes de la cruz. No ve que Cristo viene y trae un evangelio nacional, pero envía a sus 120 con un evangelio universal. Ahora yo siempre me he preguntado y me sigo preguntando, ¿y por qué el Señor no iría también Él al evangelio universal? Va a ir cuando venga la segunda vez. Entonces va a ir con nosotros y va a ir a dar el evangelio universal por todos lados. Pero mientras Él se fue, nos mandó a nosotros. Y la primera generación
iba a ser perseguida, iba a ser mutilada, iba a ser detenida de testigos, pero dijo que habría una última. Óigalo bien, hermano, es como para regocijarse, que iba a haber una última generación de testigos. O sea, que se les habría aparecido primero. Y esa generación última de testigos no terminaría de recorrer las ciudades sin que el Señor viniera. ¿Qué le parece? ¿Cómo hubieran querido ellos allá, al principio, hacer toda esa tarea y ver venir al Señor? Y muchos murieron pensando que iba a venir. Y creyeron y se murieron. Pero ahora a esta generación última le va a tocar, a la mayoría de esa generación le va a tocar no morir. Y aún la generación que va a morir lo va a ver. Un aplauso le vamos a dar al Señor. Grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la primera generación fue como en el primer desfile de David. No llegó a Sión. Tuvieron que instruirlos de nuevo, tuvieron que rehacer todo. Pero este último desfile, el número 7, en que vamos a ir nosotros, como va a ir en el orden de la palabra y va a ir en la plenitud de la restauración del tabernáculo de David, va a llegar a Sión, como la otra vez. Y vamos a llegar a Sión cantando. Dice, los redimidos de Jehová volverán a Sión cantando. Aleluya. Gloria a Dios. Hay hasta un canto, ¿verdad? El salmo con música. Volverán a Sión cantando. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué tendrán? Gozo y qué. Oiga, los redimidos de Jehová. Gloria al Señor. Quiere decir que estas enseñanzas, estos estudios, los jóvenes mostrando cómo se alaba, cómo se hace. Este es un esfuerzo, es un ensayo de los redimidos de Jehová. Porque está próxima a la regresadita a Sion. Amén. Vamos a levantar las manos. Vamos a cantar.